Buenos días, chicos. Feliz jueves. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenos días, Grecia. Buenos días, Eduardo. A ver, ¿alguien sabe con qué tema vamos a trabajar hoy? Revisaron el libro, a ver si saben con qué nos toca trabajar hoy, con qué tema empezamos hoy. Ahorita estamos en el capítulo del libro de reproducción. Hoy vamos a comenzar con lo que es el sistema reproductor humano. Aparato reproductor masculino y femenino. El día de hoy creo que nos va a dar tiempo solo del aparato reproductor masculino, entonces la semana que viene trabajaríamos en el aparato reproductor femenino. Ya la semana anterior hablamos de lo que eran los procesos de reproducción a nivel celular, que era el proceso de mitosis, el proceso de meiosis, hablamos de los tipos de reproducción sexual y reproducción asexual. Entonces ahora entramos en lo que es la reproducción sexual y primero tenemos que describir los aparatos que participan ahí, como son los órganos de reproducción. Entonces les voy a compartir las diapositivas. ¿Ven las diapositivas? ¿Visualizan las diapositivas? Ok, vamos a comenzar entonces. Entonces les decía, vamos a trabajar con el sistema reproductor. Tenemos el sistema reproductor femenino y el sistema reproductor masculino. Hoy vamos a hablar del masculino, pero primero vamos a describir de qué trata lo que es el sistema reproductor. Este sistema reproductor se lleva a cabo a través de las gónadas. ¿Y qué son las gónadas? Las gónadas van a ser el órgano reproductor masculino y femenino. En el caso de las mujeres son los ovarios y en el caso de los hombres son los testículos. Estos, los ovarios y los testículos, elaboran hormonas sexuales, es decir, ellos actúan como glándulas, tanto endocrinas como exocrinas. Proporcionan los caracteres secundarios, es decir, las características que nos muestran a nosotros como mujer y como hombre. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, que si el crecimiento de los senos, todo lo que son las características físicas, tanto en hombres o mujeres, lo van a determinar los ovarios y los testículos mediante la elaboración de hormonas sexuales. Esas hormonas sexuales, recordemos que son la testosterona y los estrógenos. Producen los gametos. ¿Cuáles son los gametos? Los óvulos, en el caso de los ovarios, y los espermatozoides, en el caso de los testículos. Los gametos van a ser las células sexuales, las que se van a encargar del proceso de reproducción humana. Entonces aquí tenemos el órgano reproductor masculino y el órgano reproductor femenino. Vamos con el sistema reproductor masculino. El sistema reproductor masculino es un conjunto de órganos encargados de preservar la especie. Es decir, va a participar en el proceso de reproducción.
Se encarga de la producción y expulsión de espermatozoides. Y sus funciones sexuales son reguladas por hormonas. ¿Cuáles les dije que era la hormona masculina? Lo acabo de nombrar. ¿Cuál es la hormona masculina que se segrega en los testículos? ¿Cuál es? No, gónadas es la estructura, el aparato reproductor. Gametos son las células sexuales. La hormona que se segrega en los testículos, que proporciona las características masculinas. La testosterona, muy bien, Daniela y Keila. Entonces, las funciones sexuales de este órgano del sistema reproductor masculino van a ser reguladas por hormonas. El sistema reproductor masculino está constituido por los testículos, las vías espermáticas, el pene y las glándulas anexas. Vamos a describir cada uno de estos. Y aquí tenemos una imagen donde se señala algunas de las estructuras de este aparato reproductor, de este sistema reproductor. Tenemos la vejiga, la uretra, el pene, la vesícula seminal, la próstata, conducto deferente, epidídimo y los testículos. En los testículos es donde se van a formar las hormonas y las células sexuales. Vamos con lo que son los testículos. Los testículos son un par de órganos glandulares ovoides, pesan entre 20 a 25 gramos cada uno. Se encuentran en las bolsas escrotales y el lugar donde están en esas bolsas escrotales, como están fuera de la cavidad corporal, o sea, no son órganos internos, sino más bien externos, entonces eso les proporciona a ellos un medio de unos 3 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal. Es decir, está un poco más frío. ¿Por qué? Porque eso va a permitir la formación de los espermatozoides. Y los testículos son una glándula mixta. ¿Por qué son una glándula mixta? Porque actúan como glándula endocrina y glándula exocrina. Una glándula endocrina cuando segrega la testosterona, que es una hormona, y una glándula exocrina cuando segregan los espermatozoides. Por eso son una glándula mixta. Es endocrina y exocrina. Endocrina para segregar testosterona y exocrina para segregar a los espermatozoides. Entonces, los testículos también, el izquierdo está más descendido que el derecho, se encuentra más abajo. Cuando esto no sucede, es algo normal, pues que el izquierdo esté más abajo. Cuando no sucede esto, por lo general esa persona puede sufrir de esterilidad. Entonces aquí tenemos los testículos, se encuentran en las bolsas escrotales, en el escroto, y ellos se encuentran fuera de la cavidad corporal. Por eso se dice que están a 3 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal. Perdón. Es decir, está en un ambiente más frío. Y eso va a ser lo que dé las condiciones adecuadas para los espermatozoides mantenerse fértiles. Vamos con las vías espermáticas. Las vías espermáticas son conductos que transportan los espermatozoides desde los túbulos seminíferos al exterior. Estas vías espermáticas, estos conductos, desembocan las glándulas anexas al aparato reproductor masculino. Es decir, todo lo que se produce en las glándulas anexas, que ya lo van a ver después, van a desembocar al aparato reproductor masculino por medio de las vías espermáticas, por medio de estos conductos. Los espermatozoides se forman y van a llegar hasta el aparato reproductor masculino a través de las vías espermáticas. Estas vías espermáticas comprenden todos los que les voy a mencionar
a continuación. Todos los que les voy a mencionar ahorita son vías espermáticas, son conductos para transportar espermatozoides y otras sustancias que vienen de las glándulas anexas. En primer lugar tenemos a los túbulos rectos. Estos comunican los túbulos seminíferos con la red de testis. Este es otro tipo de conducto, este que está aquí. La red de testis se forma por la unión de los túbulos rectos. Estos túbulos rectos van a formar una especie de red, a lo que se le llama red de testis. Los conductos eferentes comunican la red de testis con el epidídimo, lo que va a facilitar el desplazamiento de los espermatozoides al epidídimo. Entonces estos conductos eferentes van a ser la vía de comunicación de los espermatozoides, desde el red de testis hasta el epidídimo. El epidídimo es un tubo largo y tortuoso en el que los espermatozoides se vuelven móviles y fértiles. Es decir, ya les voy a decir por qué tortuoso, porque dicen que es tortuoso. Ahorita cuando aparezca la imagen. El conducto deferente va desde el epidídimo hasta la parte posterior de la vejiga y desemboca en la uretra prostática. Y el conducto eyaculador penetra en la próstata y desemboca en la uretra prostática. Entonces, aquí tenemos lo que serían todas las vías espermáticas. Por ejemplo, el epidídimo se dice que es un tubo largo y tortuoso. ¿Por qué? Miren en la forma. O sea, no es un tubo recto, sino que tiene muchas curvas. Puede estar incluso enrollado por encima de él mismo, tiene giros alrededor de él mismo. Y a través de él es que se van a volver móviles y fértiles los espermatozoides. Es decir, que en el epidídimo se terminan de madurar esos espermatozoides. La red de testis se forma por la unión de los túbulos rectos. Acá están los túbulos rectos y ellos se van a unir y van a formar lo que es la red de testis. Tenemos los conductos deferentes que van desde el epidídimo hasta la parte posterior de la vejiga. Se van a encontrar detrás de la vejiga y van a desembocar en la uretra prostática. Y en el conducto eyaculador, este va a penetrar en la próstata y se va a desembocar en la uretra prostática. Todo esto se va a encargar de transportar a los espermatozoides. En todo ese camino, ellos van a terminar de madurarse y volverse fértiles. Vamos ahora con lo que es el órgano copulador del aparato reproductor masculino. El órgano copulador es el pene. ¿Por qué se le llama órgano copulador? Porque es el que participa en el proceso de relaciones sexuales. A eso se le llama órgano copulador. Tenemos que es un órgano formado por 3 cuerpos cilíndricos de tejido eréctil. Está envuelto externamente por la piel y es el órgano copulador, como les dije. ¿Cuál es su estructura principal? Vamos a poner la imagen aquí. Este va a constar de 2 cuerpos cavernosos que se encuentran paralelos, se encuentran uno de cada lado. Tenemos aquí los 2 cuerpos cavernosos, estos dos de acá. Estos 2 cuerpos cavernosos van a encontrarse dentro de él lo que son las arterias profundas. Es decir, hay una circulación de sangre allí, en esas arterias profundas. Los cuerpos cavernosos están formados por numerosas arterias y arteriolas. Entonces estos cuerpos cavernosos son 2, 1 y 2, son paralelos. Al llenarse de sangre estos cuerpos cavernosos y los senos venosos que se encuentran dentro de él, el pene va a pasar del estado de reposo al estado eréctil. Entonces estaba en estado de reposo
se llena de sangre y allí es donde pasa al estado eréctil. Tiene también un cuerpo esponjoso, que sería este de acá, que en él se va a ubicar la uretra. Esta se dilata y va a formar el glande. Entonces si hacemos un corte, vamos a observar todo esto, lo que son los nervios y vasos sanguíneos que se encuentran en él, los dos cuerpos cavernosos, las arterias profundas que se encuentran en los dos cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso, dentro de él nos vamos a encontrar con la uretra, tenemos la túnica albugínea. En esta túnica se van a formar otro tipo de sustancias que son segregadas cuando ocurre la eyaculación. Es decir, no solo se segrega semen, sino que se segregan otras sustancias. Aquí tenemos otra imagen donde se señala las partes. Tenemos la uretra en el cuerpo esponjoso, los dos cuerpos cavernosos, en él se encuentran los senos venosos, que son los que se llenan de sangre, y al llenarse de sangre pasa de estado de reposo a estado eréctil. Y estos cuerpos cavernosos y esponjosos están a lo largo de todo el pene. Y la uretra es lo que me va a formar el glande, y por allí va a estar el orificio de la uretra. ¿Y qué va a salir por el orificio de la uretra? Todo lo que sea las sustancias de la eyaculación. Así que los espermatozoides vienen por las vías espermáticas y van a pasar por todo lo que es la uretra hasta llegar al final. Tenemos ahora lo que son las glándulas anexas. Dentro de las glándulas anexas tenemos a la vesícula seminal, a la próstata y a la glándula de Cooper. La vesícula seminal, tenemos dos vesículas seminales. Estas se encuentran por delante del recto y emanan de la próstata. Tenemos también que desemboca en el conducto eyaculador y su función va a ser secretar parte del líquido seminal, el cual contiene fructosa y prostaglandinas. El líquido seminal constituye el mayor volumen del semen. Entonces aquí tenemos a las vesículas seminales. Son dos, pero aquí en la imagen aparece, como es un corte, aparece reflejada una, pero son dos vesículas seminales. Entonces ellas se van a encargar de secretar, no completamente, sino parte de la sustancia que forman ese líquido seminal. Se dice que contiene mayormente fructosa y prostaglandinas. La fructosa es un tipo de azúcar. Y este va a constituir el mayor volumen del semen, que es alrededor de un 60%. Entonces, vesícula seminal tenemos dos. Se encuentran por delante del recto y sale de la próstata. Acá tenemos la próstata y por aquí van a salir las vesículas seminales. Tenemos la próstata, que es una sola. Esta se encuentra debajo de la vejiga. Aquí tenemos la vejiga y aquí tenemos la próstata. Esta va a desembocar en la uretra prostática. Aquí tenemos la uretra prostática. Entonces, esto va a desembocar por acá. Recuerden la imagen anterior, esta imagen, que aquí hay una uretra. Aquí va a desembocar todo lo que se segrega de la próstata y va a salir por acá, por el orificio de la uretra que se encuentra en el glande. Secreta líquido alcalino de aspecto lechoso que contiene principalmente ácido cítrico, calcio y fosfatasa ácida, que sería una enzima. Proporciona el resto del volumen del semen, un 30% aproximadamente. Entonces, todo lo que es el líquido seminal va a estar siendo segregado por la vesícula seminal y la próstata. Las dos segregan sustancias
que van a formar ese líquido seminal. Por último, en las glándulas anexas tenemos a la glándula de Cooper, o también se le llama bulbo uretral, que tenemos dos glándulas de Cooper. Estas se encuentran por detrás de la uretra membranosa, desembocan en la uretra esponjosa y elaboran el moco, el cual lubrica la uretra y reduce la fricción del acto copulativo. Es decir, va a ser un tipo de, estas glándulas de Cooper van a segregar un moco. Este moco va a ser, digamos que un lubricante que va a participar en el acto copulativo. Cuando hablamos de acto copulativo, hablamos del proceso de relaciones sexuales. Entonces, esto va a ser lo que reduzca la fricción. Va a actuar, ese moco que se segrega por estas glándulas va a actuar como un lubricante durante ese proceso. Y tenemos aquí que el semen contiene espermatozoides y otro tipo de secreciones. ¿Cuáles son esos tipos de secreciones? Ya los conocimos por aquí, que son la fructosa y las prostaglandinas, que son hormonas. Contiene ácido cítrico, calcio y fosfatasa ácida. Eso va a ser la composición del semen, espermatozoides y todas esas sustancias que les nombré anteriormente. Y hay aproximadamente 60 a 120 millones por mililitro de semen. Y en una secreción se liberan hasta 4 mililitros de semen. Es un promedio, 4 mililitros. Pero en un mililitro se pueden encontrar entre 60 a 120 millones de espermatozoides. O sea que si ustedes colocan una gotica, nada más una gotica de semen, en el microscopio, ahí van a observar millones, miles, millones de espermatozoides moviéndose, desplazándose. Ajá, con esto terminamos lo que es el aparato reproductor masculino. Entonces, si van a realizar preguntas o yo les pregunto. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Aquí me preguntan si la orina es estéril. La orina, sí, la orina por sí sola. Pero generalmente si la persona viene de tener una relación sexual o si generalmente en las mañanas puede ocurrir eso, pueden ir acompañado con algo de líquido seminal. Pero la orina por sí sola es estéril. La orina no va a contener, o sea, en su composición no hay espermatozoides. Puede ocurrir es que se vaya un espermatozoide por ahí, pero la composición de la orina no contiene eso. Otra pregunta. Les voy a preguntar algo yo. Cuando les hablé de gónadas, ¿a qué me refería cuando les hablé de gónadas? Cuando les hablé de gónadas. Ajá, muy bien. Los ovarios y los testículos, es decir, los órganos reproductores masculino y femenino. Muy bien, Yarumi. Y cuando hablo de gametos, ¿a qué me refiero?
¿Gametos qué es? Si las gónadas son los ovarios y los testículos, ¿los gametos qué son? Las células reproductoras. Muy bien, Alison. ¿Y cuáles son esas células reproductoras? En el caso del hombre, ¿cuáles son? Y en el caso de las mujeres. Muy bien, espermatozoides y óvulos. ¿Por qué les decía que los testículos son una glándula mixta? ¿Por qué les decía que son una glándula mixta? ¿A qué me refería cuando les decía que son una glándula mixta? ¿Nadie sabe por qué son una glándula mixta? ¿Cómo que no se acuerdan? Entonces se los recuerdo. Una glándula mixta porque actúa como una glándula endocrina al segregar la testosterona y una glándula exocrina al segregar los espermatozoides. Endo es dentro, o sea, que circula dentro del mismo organismo, en este caso la testosterona, y exocrina cuando segrega fuera del organismo, en este caso los espermatozoides. Keila lo respondió ya cuando lo estaba terminando de decir. Ajá, vamos con las vías espermáticas. Las vías espermáticas que circula por toda esa red de túbulos. ¿Qué es lo que circula por ahí, por esas vías espermáticas? ¿Qué es lo que circula por esas vías espermáticas? Los espermatozoides. Muy bien, Alison. Los espermatozoides circulan. La misma palabra lo dice, vías espermáticas. Los espermatozoides. Ellos van a circular por allí. Allí es que se van a terminar de formar. Allí es que se van a terminar de madurar. Allí es donde se van a volver móviles. Allí es donde se van a volver fértiles. Se dice que la fructosa, que es un azúcar, es, digamos que el alimento de los espermatozoides, lo que le va a dar la capacidad de movilizarse, le va a dar la energía para que se movilice, aunque también lo que le proporciona el movimiento es su cola, su flagelo. Ese flagelo contiene a todas las mitocondrias del espermatozoide. Todas las mitocondrias de esa célula sexual masculina, que es el espermatozoide, están contenidas en la cola. Entonces, cuando se forma un individuo, cuando se une el óvulo con el espermatozoide, solo va a entrar la cabeza del espermatozoide, solo va a entrar el acrosoma, que es lo que contiene la información genética, y la cola se pierde. Al perderse la cola, se pierden todas las mitocondrias. Entonces, el espermatozoide no está aportando mitocondrias. Y las mitocondrias tienen su propio ADN. Entonces, nosotros poseemos solo ADN mitocondrial de nuestro progenitor femenino. No tenemos ADN mitocondrial del progenitor masculino porque lo perdió cuando el espermatozoide perdió su cola. Y toda esa energía también para moverse, además de las mitocondrias, se lo proporciona la fructosa. Bueno, con esto vamos a terminar. La próxima semana vamos a trabajar con lo que es el aparato reproductor femenino. Hoy no les voy a dejar tareas, las tareas las dejo cuando terminemos el tema completo. La próxima semana trabajamos con el de la mujer. Listo, son las 11 de la mañana. Terminamos entonces con esto. Nos vemos el próximo jueves. Les dejaré en Cubicol el video de la clase y las diapositivas.
No, hoy no me van a enviar nada de tarea. Cuando terminemos el tema completo, les dejo tarea. ¿Todo claro? Hasta luego. Nos vemos el próximo jueves.